Hay que escudriñar en nuestra historia para intentar encontrar a una clase política que haya caído tan bajo como la que tenemos hoy. No están ni cerca de los que formaron la República en esos primeros años de la independencia. Muchos de los que hoy son severos críticos de Diego Portales, es imposible compararlos a esa figura, por muchas deficiencias que alguien quiera ver en él. No están ni cerca de los presidentes de los decenios, de Bulnes, Prieto, Montt y Pérez. Tampoco con esos civiles, porque la guerra del Pacífico no la ganaron solamente los militares que participaron en ese momento de desafíos enormes para el país. Busco y es difícil encontrar algo tan parecido, aún en la crisis de los años 20 o la crisis fatal de los años 60 y 70. Compare uno a los ministros, a los subsecretarios, a los intendentes, a los parlamentarios de los inicios de los años 90, cuando se reinstauró la democracia, y los que tenemos hoy. ¿Cometieron errores? Sí. Muchos errores puede ser, pero lo que vivimos hoy es difícil que haya ocurrido en los más de 200 años de vida republicana. Es verdad que la situación es distinta. Nunca habíamos tenido este nivel económico, jamás. Nunca habíamos crecido durante 40 años en una manera casi ininterrumpida. Nunca habíamos tenido tantas expectativas. Nunca había habido un cambio cultural que irrumpe entre una generación y otra en forma tan violenta. Nunca habíamos tenido redes sociales y la posibilidad de cada uno de expresarse tan libremente, con una espectacular libertad, acompañada muchas veces de harta miseria. Pero las personas son las mismas, nosotros no cambiamos tanto. El matón siempre ha existido, sí, el matón siempre ha existido. El actuar amparado en el camuflaje que ofrece la multitud también. Y la cobardía, esa incapacidad de sobreponerse al temor o al cálculo chico, también siempre han existido. El presidente, al asumir su mandato, juró ante el país que respetaría y haría respetar la Constitución y las leyes. No ha hecho ni lo uno ni lo otro. En el Palacio de Gobierno una y otra vez relatan la cantidad de proyectos de ley que son inconstitucionales. Hay tanta ceguera que no se dan cuenta que la derivada de eso, la consecuencia inmediata de eso, es que el presidente no cumple con su deber, que es hacer cumplir la Constitución. Y como detenta la máxima magistratura, la presidencia, en virtud de esta Constitución y leyes que no cumple, esta es la razón por la que su legitimidad ha sido con razón cuestionada. Los parlamentarios también juraron o prometieron cumplir con la Constitución y las leyes, y justamente eso es lo que no han hecho. Pero no solo eso, están obsesionados por la pérdida que han tenido de credibilidad, de confianza. ¿Se tienen merecida esa sospecha generalizada de que su palabra no vale? La tienen totalmente merecida. Gobierno y oposición, recordémoslo, llegaron a un acuerdo sobre la ayuda que se entregaría a la gente con un monto máximo, 12.000 millones de dólares, y no lo cumplieron. Senadores que son considerados serios y que con los años, barba reciente mediante, intentaron adquirir un aire de sabiduría, están en lo mismo. No solo eso, se acordó un plebiscito para que los ciudadanos, ustedes, aprobaran o no la redacción de una constitución nueva. Y si ganaba el apruebo, con una convención constituyente de 155 miembros, los que por voluntad popular serían totalmente elegidos de acuerdo al sistema electoral con que se eligen los diputados. Habían pasado solo algunos días para que el acuerdo fuera roto. Se pretenden escaños reservados para pueblos indígenas, aumentando el número, y no que estén entre los 155. Desde ya el tema de los escaños reservados surgió después del plebiscito, y no solo eso. También se acordó que el 50% de las personas elegidas tienen que ser mujeres. No que deben ser 50 y 50 hombres y mujeres, sino que asegurar el 50% para las mujeres. ¿Y qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir que van a ser elegidas personas con poquísimos votos, que no van a tener gran representación. Más allá de la discusión si esto es bueno o es malo, esto es una alteración de lo que se había acordado. Desde ya todos los expertos aseguran en todo caso que va a haber personas con muy poca representación. Ha habido una serie de acusaciones constitucionales. Esta es una facultad que está en la Constitución.
Pero hacer responsable al ministro del Interior por algo ocurrido allá en el puente Pío IX, cuando él está en su oficina, resulta un exceso evidente, principalmente si estaba recién desempeñando el cargo. Más aún si además no ha terminado la investigación de lo que allí ocurrió. Peor aún, hacerlo responsable de la no aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, cuando es acusado por los mismos que cuando eran gobierno no la aplicaron en reiteradas oportunidades, es simplemente una inconsecuencia. Pero nadie se sonroja ante esta inconsecuencia. Y podría ocurrir que algún parlamentario dijera, por ejemplo, mira, la verdad es que nos equivocamos antes, debiéramos haberla aplicado antes, pero ahora hay que aplicarla, este será el estándar de ahora en adelante. Yo ahí uno entendería, por último, que están haciendo un reconocimiento de algo que no hicieron, pero no lo hacen, no lo dicen, porque lo que ha ocurrido es simplemente el abuso del derecho. Y después reclaman esos mismos parlamentarios que no los entienden. Obvio que no se les puede entender. Y llama la atención que como si fuera una especie de Dios superior, parlamentarios y dirigentes políticos sacan a cada rato a colación a la OCDE, como si fuera la opinión definitiva. Nosotros pertenecemos a esa organización, pero no son sinceros. Solo invocan lo que dice la OCDE cuando conviene a sus propias tesis y creencias. Cuando no es así, callan, la ignoran o la descalifican. Y eso se llama deshonestidad intelectual, manipulación burda. En el acuerdo constitucional se acordó un quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales del nuevo texto. Eso es lo que se votó en el último plebiscito. Pero ya hay algunos parlamentarios, impulsados por sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio, que pretenden desconocer el acuerdo del quórum de los 2/3. Algunos que no estuvieron en favor del plebiscito, ahora lo que hacen es redoblar la apuesta. Mientras los parlamentarios cacarean, el narcotráfico se adueña del país. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que estamos hablando con esto otro? Es que el narcotráfico después lo que hace es invadir la política. En Chile, le voy a dar un dato, en Chile se mueven 20.000 contenedores cada día en los puertos, 20.000. Y hay solo unas pocas máquinas escáner para revisar, por ejemplo, si hay droga. No hay interés por comprar más de esas máquinas. No hay interés. En los últimos tiempos han llegado toneladas de droga a Europa en barcos que han salido de puertos chilenos. Sabemos que hay amplias zonas y barrios en que no hay Estado, que esos lugares están en poder de los narcotraficantes. Ellos son el poder y hacen manifestaciones de fuerza ante la impasibilidad de los políticos. Esta semana, por ejemplo, hubo un velatorio que duró 3 días, donde en Estación Central, a cuadras del Palacio de la Moneda, disparando armas automáticas durante toda la noche, no hay ninguna persona detenida. El narcotráfico está llegando a las altas esferas. Ahora hay soldados, hay sicarios y hay mucho dinero. Es cosa de tiempo de que el narcotráfico tenga relaciones con estos políticos degradados. Lo que ha ocurrido en el municipio de San Ramón es solo una muestra. Hace algunos años me llamó la atención que algunas personas que trabajaban en medios de comunicación estaban siempre atentas a las redes sociales, al Twitter. Lo que decían y callaban estaban condicionados por las redes. Empezaron a adecuar su discurso exactamente a lo que ahí decían, a lo que ahí pedían, a lo que ahí criticaban o alababan. Ya no tenían opinión propia o alguna convicción. Eso es lo que ocurre ahora con muchos políticos que, cobardes, siguen a la ola, aunque tengan que esconder sus propias creencias. Es cómodo, es popular y se evitan una eventual funa. Al final, ¿saben lo que es? Cobardía. Cuesta abajo en la rodada, con una clase política de vuelo rasante, pusilánime, con algunos viejos devenidos en revolucionarios tardíos, con jóvenes que pasaron de la universidad directamente al Parlamento, ganando millones al mes, sin haber enfrentado las dificultades del día a día, con un gobierno fracasado y también sin convicciones, con un deterioro económico que lastrará al país por muchos años. Muchos han resuelto sacar su dinero de nuestro país, a veces su poco dinero, porque dividido en estos instantes Chile, el destino se avisora imprevisible y de un posible retroceso por muchos años, porque no es esta clase política formada por
viejos y jóvenes, la que permitirá armonizar una salida digna para todos los chilenos.